Bienvenido al podcast Historia en Blanco y Negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 29. Dos Borbones llamados Fernando. El programa de esta semana está dedicado a dos Borbones llamados Fernando, Fernando VI y Fernando VII. Pero ¿cuál de los dos más controvertido? Sin duda, si hay un rey que ha pasado a la historia como el peor, ese ha sido el VII. Pero vamos a empezar por el principio, por Fernando VI. Porque este Fernando nos ha llegado como el rey loco. No es nada nuevo eso de recordar lo negativo de las personas que han estado en el mando o en el poder. Esa tendencia crítica que nos ha llevado en más ocasiones de las deseadas a creer que nuestra historia merece la pena únicamente para olvidarla. Por eso es necesario que nos acerquemos a los personajes más denostados de la manera más aséptica posible, porque la perspectiva del tiempo nos ayudará a equilibrar esa balanza. En el caso de este monarca, llegó al trono de manera inesperada, pues era el tercer hijo de Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya. Perdió a su madre al poco tiempo de nacer y sus hermanos también murieron jóvenes, incluido el heredero, Luis, que llegó a reinar aunque muy poquito tiempo. Su padre, cuando que enviudó, se casó entonces con Isabel de Farnesio, quien le dio 8 hijos. Los detractores de la vuelta al trono de Felipe V, después de morir su hijo Luis, vieron en Fernando VI la gran esperanza porque era el primer Borbón español en realidad y porque además no eran nada afines a Felipe. De modo que Fernando VI fue recibido con alegría tanto por el pueblo como por la esfera política. Sin embargo, nos ha llegado como el rey loco, porque el chascarrillo y la extravagancia es lo que retenemos en la memoria con más facilidad. Su reinado fue discreto pero ilustrado. Hizo de España un país culto. Y esto no lo recordamos. Del mismo modo que supuso el auge de la creación científica, literaria y artística, llenó las arcas reales. Claro que es necesario destacar que supo rodearse de ministros competentes, como lo fue el Marqués de la Ensenada. En lo que respecta a su política exterior, cabe destacar también que huyó del belicismo que caracterizó a su padre Felipe V y se posicionó neutral. Un pacifismo que se entendió como debilidad al no imponerse, por ejemplo, ante los ingleses para recuperar Menorca y Gibraltar. Gracias al cielo, pudimos recuperar una de las islas más bonitas que tenemos en nuestro país. Para colmo, todo lo que hizo quedó solapado por el gran reinado de su hermano Carlos III, considerado como el mejor rey que ha tenido nuestro país y que además es la inspiración de nuestro Felipe VI. Sobre ello puedes leer en el artículo de mi blog titulado La inspiración de Felipe. Brevemente resumidos los logros de su reinado, debemos preguntarnos por qué ha pasado a la historia como el rey loco, por qué esta cualidad es la que más se conoce. Vamos a ver el verdadero motivo de esa locura. Porque su niñez se caracterizó por la soledad y casi el abandono, algo muy típico en la época y en su condición social. Primero porque la madre muere después del parto y después porque su padre era el rey. Era el rey y en ese momento la relación con los padres, los hijos incluso veían a los padres como monarcas, igual que el resto del pueblo, de modo que eran para ellos algo inaccesible. Y además, el rey nada tiene que ver, la paternidad nada tiene que ver con la de hoy. Y además, para más INRI, tuvo una madrastra, porque Isabel de Farnesio bien podría haber sido la madrastra del cuento. Pero su locura ha sido un tema de estudio para los historiadores a lo largo del tiempo, incluso para los médicos.
El rey loco fue un hombre enfermo, con diversas patologías que coleccionaba, por ejemplo, Alzheimer, un trastorno bipolar que también padecía su padre Felipe V, tuberculosis del sistema nervioso central y encefalitis autoinmune. Ahí es nada. Pero el último estudio que ha llevado a cabo un neurólogo hace sospechar que además el rey padecía un daño cerebral. Vamos, que era todo un poema. De modo que este rey, pues sí, ha pasado a la historia como un rey loco, pero es que esa locura hay que entenderla como una enfermedad. Vamos ahora al caso del otro de los Borbones llamados Fernando, el VII. Con este Fernando pasa una cosa, y es que eso que decía antes de acercarnos a los personajes y a la historia de la manera más aséptica posible, bueno, pues en este caso tampoco es que sea muy posible, porque Fernando VII es cierto que ha sido el peor rey que hemos tenido y el menos preparado. Pero vamos a comentar algo sobre él. En este país, cuídate de que te pongan una etiqueta, porque ya no te la quitas ni volviendo a nacer. Todo se resume a eso, a etiquetas. Y una etiqueta es la que le pusieron a este rey Fernando VII, el rey felón. Y además está bien puesta, porque lo han definido como quienes lo conocieron y lo trataron, lo definían como déspota, tirano, cruel, oportunista y también mentiroso. Fernando VII es el peor rey que ha tenido España. El peor, pero en superlativo. Pésimo. ¿Qué hizo por España? Hemos visto que su antecesor, el otro Fernando, no su antecesor directo, sino Fernando VI, bueno, pues había hecho de España un país culto, ¿no? Se podía caracterizar como ilustrado su reinado. Sin embargo, este Fernando, el VII, pues sí hizo mucho. Otra cuestión ya es el adjetivo que acompaña mucho. En el artículo de mi blog, Los Borbones en el exilio, te descubro un poco más sobre la personalidad de este rey. A saber, lo que hizo durante su reinado. Anuló la Constitución de Cádiz, disolvió las Cortes y suprimió la prensa libre, regresando, por tanto, a una monarquía absolutista. Gobernó como un déspota, escuchando solo a aquellos consejeros que le interesaban en cada momento, y se impuso a todos, apartándose de todo aquel o aquello que le pudiera limitar su poder. Teniendo en cuenta que no hay nada positivo que contar de este señor durante su reinado, a la historia ha pasado por lo más estrambótico que poseía, que no es otra cosa que su miembro viril. El rey padecía de macrofalosomía genital, un problema que le impedía mantener relaciones sexuales con normalidad. Hasta 4 veces se casó este monarca y de él dijo su primera esposa que no era hombre físicamente. Parece que Fernando tampoco es un nombre que haya dejado una huella positiva en la monarquía borbónica, sino más bien todo lo contrario. De cualquier modo, nada parecido a la maldición de llamarse Alfonso dentro de la dinastía Borbón. Esto lo puedes descubrir en el artículo de mi blog titulado Maldición Alfonsina. Te recuerdo que todos los artículos los tienes en mi página web martinezsonia.com. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.